Estás haciendo de este acuerdo paritario y cómo se puede trasvasar, digamos, al resto de los sindicatos que cerraron en algún momento o que están por cerrar paritarias. Bueno, mira, había un techo que era del 15% que ya el gobierno había, de alguna manera, con realismo, dado a trascender de que lo podía deslizar 5 puntos. Ahora, claro, digamos, hasta en el propio REM ya se está hablando de una inflación del 30%. Este acuerdo claramente recompone gran parte de lo que sería la pérdida del poder adquisitivo del salario, pero bueno, implicaría una caída. Ahora, es cierto, camioneros es un gremio que tiene una capacidad de movilización y de paralización de la economía y tiene un sector, por otro lado, empresario que de alguna manera puede bancar este aumento, ¿no? Habrá que ver, digamos, cómo esto derrama en el resto de las actividades, pero lo cierto es que hoy la caída en el salario real es muy grande y si el gobierno no permite de alguna manera que el resto de los gremios acceda con todas las dificultades, las asimetrías que hay en empresas que le va muy bien, algunas que están en una situación crítica, a recomponer parte de este ingreso, la recesión va a ser mucho peor en el resto de 2018. Varias definiciones de Hugo Moyano, entre las que, bueno, hablaba del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Y con mucha dureza, y en algún momento dijo, ni ellos mismos saben de cuánto es o va a ser la inflación. Bueno, yo veía en la entrevista que dio el fin de semana a Macri diciendo los empresarios están abusando, de alguna manera pareciera la opinión de un analista. Macri es el presidente de la nación, me parece que hay instrumentos, realmente vuelvo a decir, hay costos que una devaluación arrastran, los insumos importados, pero bueno, siempre hay a río revuelto abusos y el Estado tiene instrumentos para evitar este trasvasamiento abusivo de los precios, desde haber de alguna manera desnaturalizado precios cuidados, a de alguna manera también haber dejado una sensación que cualquiera puede hacer lo que quiere. Así que bueno, creo que más allá de quejarse o de hacer estimaciones como un analista, el gobierno lo que debería es poner todo un conjunto de instrumentos sobre la mesa para evitar que el salario sea el pato feo de esta boda, ¿no? Mencionó 2 veces esto de que parecía un analista. ¿Qué significa esto para el que sabe de economía? ¿Que el presidente de la Nación no sabe o los términos que maneja o sus conocimientos no tienen que ver con la economía? En general, cuando Macri se lo ha escuchado hablar de economía, se lo ha visto, digamos, opinando desde una mirada muy neoliberal, ¿no? Y yo diría hasta con un cierto apartamiento de lo que es la realidad, ¿no? Creo que en los hechos concretos, con todo, hubo idas y vueltas, ¿no? O sea, pareciera ser que digamos, los posicionamientos dentro del gobierno van cambiando en función de los hechos económicos. Lo que parecía un fortalecimiento de Sturzenegger, al poco tiempo terminó en un recambio, ¿no? Así que realmente yo percibo mucha confusión, que hay muchas idas y vueltas, que hubo muchas medidas contradictorias y señales contradictorias, y bueno, habrá que ver de alguna manera cómo va el futuro, pero lo cierto es que el acuerdo con el fondo impone unas ciertas restricciones, y esto fue una decisión del gobierno de Macri de tomar este camino, que bueno, creo que le pueden complicar salir de una recesión y lo inhiben, como decíamos antes de la conferencia de prensa de Moyano, de apelar a algunos instrumentos que le permitirían tener mayor grado de libertad para poder salir de esta situación. En el caso de esta negociación que acaba de cerrar Camioneros, resulta muy llamativo un dato, que es el siguiente. Hasta la última reunión, las cámaras patronales le ofrecían el 15%. Hoy cerraron en un 25%, directamente cerraron. No hubo una instancia de negociación previa que pudiese establecer un número que uno estima que es relativamente alto para lo que se venía negociando, como un 25%. ¿Te parece, Alejandro, que tiene que ver con un cambio en la posición del gobierno con respecto a cuál es el número que se tiene que negociar de ahora de adelante en paritarias con respecto a lo que tenía pensado anteriormente? En lo concreto, sí, indudablemente este número es muy fuerte. Yo creo que es un dato, digamos, de mercado y económico, yo te diría, más importante que lo que pasa con las LEVAC, en el que todos estábamos focalizados, porque de alguna manera esto se va a acercar, de alguna manera, a la proyección de inflación que el gobierno está convalidando, es decir, mucho más alta incluso de lo que esperaban muchos, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que ver cómo siguen los reacomodamientos y bueno, creo que tiene que ver
Julián Daniela me parece también, con una situación social compleja donde el gobierno está advirtiendo de que tiene de alguna manera que dar soluciones en el tema social para evitar que este ajuste realmente lleve a complicaciones en el plano político y social muy graves, porque hay sectores que la están pasando muy mal. Sí, y llega la mitad de año y muchos sectores que además acordaron un 15% con cláusula de revisión, el momento de rever es ahora, y también van a rever o a pedir en base a estos números, por ejemplo, claro, que ha cerrado Camioneros. Claro, porque, a ver, si bien por la realidad un lado, de cada sector es distinta, ¿no? Uno podría pensar que con la recesión habría una tendencia a la desaceleración en los próximos meses en los precios, pero acá hay un tema que es una gran trampa, y hay que ver qué hace el gobierno, que tiene que ver con que, por ejemplo, el tema de tarifas y el tema de energía está atado al tipo de cambio y está atado a la inflación. Entonces, de alguna manera, la recesión por sí misma tiene que ser muy grande para compensar aumentos en la tasa de inflación que se van a producir meramente por contratos que se han firmado o por este estado, digamos, de cosas que está permitiendo que, aún en una situación compleja desde una demanda y de indicadores de actividad que están cayendo, los precios siguen subiendo. Así que por eso el piso de inflación va a ser muy alto y estamos en el peor de los mundos. Hay veces que hemos tenido inflación alta y hay momentos de baja inflación pero de recesión en la convertibilidad. Ahora estamos teniendo el peor de los mundos, que es la combinación de una inflación que se espiraliza con una situación recesiva que se va profundizando. Alejandro, mucho de lo que estás contando tiene un impacto obviamente y correlato en términos políticos y en términos de lo que es el crédito político que tiene cada dirigente, ¿no? En ese sentido se conocieron algunos datos vinculados a encuestas en las últimas horas. Las compartimos con vos para ver qué lectura haces, sobre todo las proyecciones que están marcando lo que tiene que ver con la imagen positiva, diferencias entre los distintos referentes. Bueno, es muy interesante esta encuesta de Sinopsis, que en realidad lo que muestra es qué pasaría en un eventual balotaje y cuál es la diferencia. La diferencia más importante, la primera que tenemos que remarcar o que podemos remarcar a raíz de los resultados, es el acercamiento, ¿no?, que hay entre, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner y el actual presidente de la Nación en un eventual balotaje, recordamos. Y esa diferencia que se acaba de achicar, que se está achicando. Bueno, esto no es sorpresa, sabemos que la imagen del presidente de la Nación y varias encuestas, por lo menos 10 encuestas en los últimos meses han reflejado esto, ¿no? Una disminución en la imagen positiva. Pero los números hoy serían estos: un 44,6% para el presidente Mauricio Macri y un 37,4% para Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí está la aclaración. Son 7 puntos, 7,2 de diferencia, que en marzo, y esto es lo que contábamos, antes de el Fondo Monetario Internacional o el acuerdo con el fondo y todo lo que pasó en estas últimas semanas, era de 17 puntos. Es un cambio importante, ¿no? 10 puntos en 3 meses y creo que marca este hecho, ¿no? Que el gobierno ha perdido mucho consenso. Yo diría que esto arranca con la votación de diciembre, la reforma del cálculo previsional, y tiene que ver con esta sensación de desmanejo de la situación económica. Y por otro lado, me parece también que la contrapartida de esa pérdida por parte del gobierno es una ganancia de los sectores a los que se percibe más opuestos a esta política económica, ¿no? O sea, digamos, lo que pasaba antes era que el gobierno tenía una situación alta y por otro lado la oposición expectante era una oposición del peronismo que no era tan cuestionador de las políticas de gobierno. Yo creo que lo que se está viendo, seguramente también, probablemente la izquierda esté creciendo también, ¿no? O sea, me parece que todos aquellos a los que se percibe en una oposición más frontal al actual modelo económico, creo que están posicionándose. Por supuesto falta mucho, hay que ver cómo el gobierno logra de alguna manera administrar esta situación compleja. Vuelvo a decir, creo que no tiene un buen diagnóstico, creo que no está tomando las medidas adecuadas y realmente en Argentina 18 meses es mucho tiempo. Bueno, vemos la que viene, también allí relevando lo que son los datos en función de lo que son las proyecciones del presidente de la Nación con respecto a otros posibles candidatos en un eventual balotaje. Bueno, y allí está, entonces, lo que uno entiende que son las diferencias, Dani, ¿no? Entre lo que podría tener, en este caso, el presidente de la Nación
y eventualmente un candidato como Sergio Massa, Alberto Rodríguez Sá, Juan Manuel Urtubey y bueno, también otros referentes como el caso de Sergio Uñac. Bueno, Uñac liderando, ¿no? Sí, Con un 16,3%, entre los que veíamos, por ejemplo. También hay datos interesantes respecto de lo que pasa con la economía, ¿no? O la mirada de la gente sobre lo que va a pasar con la economía. Bueno, el deseo de triunfo de Cambiemos y del kirchnerismo, ¿no? Aquellos que esperan un triunfo de Cambiemos, bueno, sigue siendo mayor, pero de todos modos se achica la diferencia. Y ahí están los números, 36,2% para Cambiemos y 23,8% para el kirchnerismo, de 0,6 décimas menos que en marzo. Bueno, es esto lo que mencionábamos, ¿no? Se va achicando esta diferencia respecto de la economía, igual tenemos alguna más. Dan cuenta de una suba de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de la Nación, y también una baja, esa diferencia que se acorta entre el actual presidente y la expresidenta de la Nación. Respecto de la economía, también más del 60% cree que la economía va a empeorar, y esto seguramente tendrá que ver, bueno, con los diagnósticos, con lo que nos explican los economistas en los programas de televisión y de radio, respecto de las decisiones que hoy se están tomando, que no dejan otra opción que un futuro que no va a ser mejor, como mínimo. No, si uno mira, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor, ¿no? Que es un indicador muy seguido, ¿no? Que tiene la Universidad de Itela, se ve la caída en picada. Y esto refleja una realidad. Mucha gente no consume o no invierte porque no puede, y otros porque realmente creen que las cosas van a empeorar. Entonces, bueno, las perspectivas no son buenas, y eso creo que resiente mucho el capital político del gobierno. Y, bueno, genera expectativas a futuro. En este sentido, Argentina es un país donde el nivel de crecimiento y el nivel de estabilidad económica inciden mucho, digamos, en el humor electoral, y por eso, digamos, un poco me parece que la percepción de otros dirigentes, fuera de Cristina también, que se los percibe como que se están posicionando de una manera más opuesta al gobierno nacional, pareciera darles mejor que a algunos otros, el caso de Urtubey, donde la diferencia parecía muy alta y que por ahí la gente lo asocie como más cercano a las políticas del gobierno, ¿no? Alejandro, te queremos agradecer muchísimo por estar con nosotros. Vamos a compartir nuevamente el título de tu libro, lo vamos a mostrar aquí. A ver si el señor director lo puede tomar. Ahí estamos, se llama Patria o Dólar. Muy vigente realmente. Banco Central, corporaciones y especulación financiera. Allí está la editorial Coligüe. Bueno, todos los temas económicos de los que hablamos hoy, ¿no? Sí, muchísimos momentos económicos interesantes, y además muchos, el swap China, que fueron muy criticados en algún momento y que hoy son decisiones también del gobierno actual. Bueno, vale la pena leerlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas